La primera noche que me dejaron solo en esa gasolinera, pensé que el mayor problema iba a ser el cansancio. Eran casi las 11, y el calor seguía pegado al asfalto como si el día no quisiera soltarse. Las luces blancas del techo hacían que todo pareciera más vacío de lo que ya estaba, y el sonido de los insectos era lo único que me recordaba que no estaba completamente aislado. La estación estaba a varios kilómetros del pueblo más cercano, justo donde la carretera se vuelve una línea negra interminable entre cerros bajos y matorrales secos. Durante el día pasaban camiones y familias rumbo a la costa, pero de noche solo quedaban los que no tenían otra opción que seguir manejando, o los que no querían ser vistos. El encargado del turno de la tarde me entregó las llaves con una sonrisa cansada y una frase que me pareció una broma. Si escuchas golpes en la bodega, ignóralos. El metal se enfría y se mueve solo. Se rió, pero no me miró a los ojos. Yo asentí sin darle importancia, convencido de que solo intentaba asustar al nuevo. La oficina era una caja de vidrio con un ventilador viejo que apenas movía el aire. Tenía un escritorio con el registro de ventas, una radio que casi nunca funcionaba bien y una cámara que apuntaba a las bombas. Me senté ahí con un café tibio, mirando cómo la carretera se perdía en la oscuridad como una boca abierta. A medianoche, el silencio ya era tan espeso que podía sentirlo en los oídos. Cada vez que pasaba un tráiler, las ventanas vibraban y el eco se iba perdiendo entre los cerros. Me paré a revisar las bombas, caminé alrededor del lugar y confirmé que todo estaba en orden. Fue entonces cuando vi, por primera vez, que una de las luces del fondo parpadeaba. No era raro. Esa luz siempre fallaba, según me habían dicho. Pero esa noche el parpadeo tenía un ritmo extraño, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Caminé hacia allá con la linterna del celular encendida, apuntando al suelo porque la oscuridad parecía más profunda en ese rincón. Detrás de la gasolinera había una bodega pequeña donde guardábamos escobas, cajas de aceite y bidones vacíos. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, oxidado por la humedad. Toqué el metal para asegurarme de que seguía bien puesto. Estaba frío, demasiado frío para una noche tan caliente. Regresé a la oficina tratando de convencerme de que solo estaba nervioso por ser mi primer turno solo. Me senté otra vez, tomé el registro y empecé a anotar las horas, aunque no había nada que anotar. Afuera, los grillos se callaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. A las 2 de la mañana llegó el primer coche desde que se había ido el último camión. Era un sedán viejo, oscuro, con un faro roto. Se detuvo frente a la bomba 3 y dejó el motor encendido. Nadie bajó. Esperé unos segundos, luego otros, hasta que la incomodidad me hizo salir de la oficina. Caminé despacio, levantando la mano para que me vieran. El conductor seguía ahí, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera dormido sobre el volante. Golpeé suavemente la ventanilla. No hubo respuesta. Golpeé un poco más fuerte, sintiendo cómo el sonido se perdía en la noche. Cuando el hombre levantó la cabeza, lo primero que noté fue su mirada. No era confusa ni asustada, era fija, demasiado alerta. Bajó la ventanilla solo unos centímetros y me pidió que llenara el tanque sin apagar el motor. Le dije que no podía hacerlo así, que era una regla básica de seguridad. Sonrió de lado, una sonrisa corta que no llegaba a los ojos. Apagó el coche, salió y se quedó a mi lado mientras cargaba la gasolina. No dijo nada. Yo podía sentir su presencia, demasiado cerca, demasiado quieta. Cuando terminé, pagó en efectivo y se fue sin despedirse, perdiéndose en la carretera. Regresé a la oficina con una sensación rara en el estómago. Miré las cámaras por costumbre, esperando ver el coche alejándose, pero la pantalla se congeló justo cuando pasaba frente a la luz parpadeante del fondo. Golpeé la radio con los nudillos hasta que la imagen volvió. Me serví otro café, aunque ya sabía a nada. Empecé a pensar en el comentario del encargado, en los golpes en la bodega, en el metal que se enfría solo. Me dije que era una tontería, que estaba cansado y sugestionado. Fue entonces cuando escuché un sonido seco detrás del edificio. No fue un golpe fuerte. Fue como si algo hubiera caído, o como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Me levanté despacio, tomé la linterna de verdad, la que tenía un haz más potente, y caminé hacia la parte trasera sin hacer ruido, aunque no sabía por qué. La luz parpadeante iluminaba la bodega en intervalos,
mostrando y ocultando la puerta como si jugara conmigo. Apunté la linterna directo al candado. Esta vez estaba abierto. Colgaba torcido, como si alguien lo hubiera forzado y luego lo hubiera dejado ahí, a propósito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque el aire seguía caliente. Empujé la puerta apenas unos centímetros. Dentro, el olor a aceite y polvo era más fuerte que de costumbre. La luz de mi linterna reveló las cajas tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera revisado con prisa. Di un paso adentro y escuché mi propio latido en los oídos. No había nadie. Solo el eco de mis movimientos y el zumbido lejano de las luces de la gasolinera. Me agaché para levantar una de las cajas y vi algo que no debería estar ahí. Algo que no tenía nada que ver con nuestro inventario. Era un cuaderno, viejo, con la portada manchada y las hojas dobladas. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil. En la primera página había una fecha escrita a mano y un nombre que no reconocí. Las siguientes hojas estaban llenas de anotaciones, horarios, números de placas, descripciones de coches. Sentí que la boca se me secaba. No era un registro de trabajo, era un seguimiento. Alguien había estado anotando cada vehículo que pasaba por esa gasolinera, cada noche, durante semanas. Guardé el cuaderno bajo el brazo y salí de la bodega, mirando alrededor como si esperara ver a alguien entre las sombras. Cuando volví a la oficina, la radio estaba encendida sola, soltando solo estática. Miré las cámaras otra vez. En la pantalla de la bomba 3, vi una figura de pie, justo donde había estado el coche del sedán. Era una silueta oscura, inmóvil, que no estaba allí cuando miré por la ventana real. Parpadeé, me acerqué al vidrio y confirmé que afuera no había nadie. Volví a mirar la pantalla. La silueta seguía ahí. La imagen se distorsionó y luego se fue a negro. En ese momento, entendí que esa noche no iba a terminar como cualquier otra. Me senté, apreté el cuaderno entre las manos y tomé una decisión que, con el tiempo, me arrepentiría de haber tomado. Decidí no llamar a nadie. Decidí quedarme hasta que amaneciera y entender qué estaba pasando en ese lugar que, hasta esa noche, solo había sido una gasolinera más en la carretera. El silencio volvió, más pesado que antes. Afuera, la carretera parecía estirarse hasta el infinito. Adentro, la estática de la radio era como una respiración ajena. Miré la hora. Faltaban todavía más de 3 horas para que saliera el sol. Y en ese momento, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Justo afuera de la oficina. Me quedé inmóvil, con la mano apoyada en el borde del escritorio, escuchando cómo los pasos se detenían justo frente al vidrio de la oficina. La respiración se me fue haciendo lenta, como si el aire pesara más. Afuera, la silueta no se reflejaba en el cristal, pero yo sentía la presencia, como si alguien estuviera parado a centímetros de mí, observando sin parpadear. Tomé la linterna y la encendí con cuidado, apuntando primero al suelo, luego levantando el haz poco a poco hacia la puerta. No había nadie. Solo la carretera vacía y las luces de la gasolinera proyectando sombras largas que se movían con el viento. Sentí vergüenza por haberme asustado, pero esa sensación no se fue del todo. Regresé la vista a la pantalla de las cámaras. La imagen volvió a la normalidad, mostrando las bombas quietas y la bodega cerrada. Me convencí de que todo había sido producto del cansancio. Me senté, abrí el cuaderno otra vez y empecé a leer con más atención las anotaciones, intentando darle sentido a lo que veía. Las hojas estaban llenas de fechas y horas, siempre de madrugada. Junto a cada entrada había descripciones detalladas: color del vehículo, número de personas, dirección en la que se iban. En algunas líneas había marcas, como si alguien hubiera subrayado ciertos autos en específico. Me pregunté quién se tomaría el tiempo de hacer algo así. Pasé a la última página y encontré algo que me erizó la piel. Había una nota escrita con letra temblorosa que decía: no regresaron. Debajo, solo una fecha, la de la semana anterior. Cerré el cuaderno de golpe y miré hacia la carretera, esperando ver luces acercándose. En ese momento, la radio soltó un chasquido fuerte, seguido de una voz distorsionada que apenas se entendía. Me acerqué para subir el volumen, pero solo se escuchaba un murmullo, como si alguien hablara desde muy lejos. Golpeé el aparato y la estática volvió a llenar el aire. A lo lejos, vi un par de faros aparecer en la carretera. Sentí un alivio que no esperaba.
como si la presencia de otro ser humano pudiera espantar todo lo raro que había pasado. El vehículo se acercó despacio. Un camión pequeño con la carrocería blanca y sucia por el polvo del camino. Se detuvo frente a la bomba 1. Bajó un hombre mayor, con una gorra deslavada y las manos llenas de grasa. Me saludó con un gesto de cabeza y me pidió que le llenara el tanque. Mientras la gasolina corría, me preguntó si estaba solo. Asentí. Se quedó mirándome un segundo de más. «Esta carretera no es buena de noche», dijo, sin cambiar el tono de voz. Le pregunté a qué se refería, pero solo negó con la cabeza y sacó el dinero del bolsillo. Se subió al camión y se fue sin despedirse, dejándome con esa frase rebotando en la cabeza. Volví a la oficina y revisé las cámaras otra vez. Todo parecía normal, pero ahora cada sombra me parecía sospechosa. Me senté, tomé el cuaderno y lo guardé en el cajón del escritorio, como si esconderlo pudiera hacer desaparecer lo que significaba. Pasaron unos minutos que se sintieron más largos de lo que deberían. El sonido del viento moviendo los matorrales se mezclaba con el zumbido de las luces. Me levanté para estirar las piernas, y fue entonces cuando escuché un motor apagarse detrás de la bodega. Mi primer impulso fue asomarme por la ventana, pero desde ahí no se veía esa parte del terreno. Tomé la linterna y caminé con cuidado, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis botas. Cada paso parecía demasiado fuerte en ese silencio. Al doblar la esquina, vi un coche estacionado cerca de la cerca de alambre. Era un modelo antiguo, oscuro, sin placas visibles desde donde estaba. Las puertas estaban cerradas y las ventanas empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Me acerqué despacio, apuntando la linterna hacia el interior. No había nadie. Solo el asiento del conductor inclinado hacia atrás y una botella de agua en el portavasos. Sentí un nudo en el estómago. Ese coche no estaba ahí cuando revisé las cámaras hace unos minutos. Di la vuelta alrededor del vehículo, buscando algún rastro, algún sonido. Nada. El aire estaba quieto, pesado. Regresé la mirada a la gasolinera y vi que una de las bombas estaba activada, la pantalla encendida, marcando números que seguían corriendo como si alguien estuviera cargando gasolina. Corrí de vuelta, con el corazón golpeándome en el pecho. La manguera colgaba del costado de la bomba, tirada en el suelo, pero no había nadie sosteniéndola. La gasolina seguía fluyendo, formando un charco que brillaba bajo las luces. Apagué la bomba con manos temblorosas y miré alrededor, esperando que alguien saliera de entre las sombras reclamando. Nadie apareció. El olor a combustible se mezcló con el del polvo y el aire caliente, haciéndome arder la nariz. Regresé a la oficina casi corriendo. Me senté y tomé el teléfono, dudando por primera vez en serio si debía llamar al encargado o incluso a la policía. Miré el cuaderno en el cajón, recordé la nota de no regresaron, y sentí que la decisión se me iba de las manos. Antes de que pudiera marcar, la pantalla de las cámaras cambió sola. Apareció la imagen de la carretera, pero no desde el ángulo habitual. Era como si alguien hubiera girado una cámara que no sabía que existía, mostrando un tramo más allá del alcance de las luces. En esa imagen vi el coche oscuro, no el que estaba junto a la cerca, sino otro, idéntico, detenido a mitad del camino. Las luces estaban apagadas, pero algo se movía a su alrededor, como sombras caminando de un lado a otro. Me acerqué a la pantalla, casi pegando la cara al vidrio. La imagen se llenó de interferencia y luego volvió a la normalidad, mostrando solo la carretera vacía. Sentí una mezcla de alivio y frustración, como si algo me estuviera jugando con la cabeza. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé sentado, escuchando mi propia respiración. Afuera, el coche junto a la cerca seguía ahí, inmóvil. Pensé en ir a revisarlo de nuevo, pero una parte de mí no quería salir de la luz de la oficina. Fue entonces cuando escuché la voz. No por la radio, no por las cámaras. Justo detrás de mí. Era un susurro, bajo, como si alguien hablara desde muy cerca de mi oído. Me giré de golpe, apuntando la linterna hacia el interior de la oficina. No había nadie. Solo mi reflejo en el vidrio, pálido, con los ojos abiertos de más. Tragué saliva y me apoyé en la pared, tratando de recuperar el control. Me dije que estaba imaginando cosas, que el cansancio podía hacerte escuchar lo que no existía. Miré la hora. Faltaban 2 horas para el amanecer. 2 horas que se sentían como una eternidad. Me senté otra vez,
sin apartar la vista de las cámaras, esperando que, si algo más iba a pasar, al menos lo viera venir. En la pantalla de la bomba 3, la misma de la silueta, apareció un mensaje que nunca había visto antes. Letras blancas sobre fondo negro, parpadeando como la luz del fondo de la bodega. Solo 2 palabras. Sigue mirando. El corazón se me aceleró tanto que sentí que me iba a marear. Miré afuera. La carretera seguía vacía. El coche junto a la cerca ya no estaba. Y supe, en ese momento, que lo que fuera que estaba pasando en esa gasolinera no tenía nada que ver con un turno normal de trabajo. Y que, de alguna forma, yo ya formaba parte de eso. Me quedé mirando la pantalla con el mensaje parpadeando hasta que se apagó sola, como si nunca hubiera estado ahí. El zumbido de las luces volvió a ser lo único que llenaba el aire. Respiré hondo y me levanté, sintiendo que las piernas me temblaban más por la tensión que por el cansancio. Abrí el cajón del escritorio y saqué el cuaderno otra vez. Lo puse sobre la mesa, bajo la luz blanca, como si así pudiera volverlo algo normal. Pasé las páginas rápido, buscando un patrón, algo que explicara las fechas y los nombres. Noté que algunos registros coincidían con las noches en que yo había trabajado de apoyo. En una hoja, alguien había dibujado un mapa simple de la gasolinera y la carretera. Había marcas en la bodega, en la bomba 3 y en el tramo donde había visto el coche oscuro en las cámaras. Al lado de esas marcas, solo una palabra repetida varias veces. Esperar. Un ruido de sirena a lo lejos me hizo levantar la cabeza de golpe. No era fuerte, pero se acercaba. Miré por la ventana y vi las luces rojas y azules reflejarse en las bombas. Sentí un alivio inmediato, como si la presencia de una patrulla pudiera ordenar todo ese caos. El oficial se bajó despacio, con la mano cerca del cinturón. Me preguntó si había pasado algo raro esa noche. Dudé unos segundos, mirando el cuaderno sobre el escritorio. Al final, le dije que había encontrado un coche abandonado cerca de la cerca. Salimos juntos a revisar el área. La tierra estaba revuelta donde antes había estado el vehículo, como si alguien hubiera girado las llantas con prisa. El oficial se agachó, tocó el suelo y frunció el ceño. Dijo que no era la primera vez que recibían reportes así en esa carretera. Le mostré el cuaderno. Lo hojeó en silencio, con la mandíbula apretada. Me dijo que no tocara nada más y que, si volvía a ver algo fuera de lugar, llamara de inmediato. Antes de irse, miró hacia la bodega y luego a la bomba 3, como si reconociera esos puntos. Cuando la patrulla se perdió en la oscuridad, la gasolinera volvió a sentirse vacía, pero ya no era el mismo vacío de antes. Era uno más pesado, más consciente. Guardé el cuaderno en una bolsa de plástico y lo dejé bajo el escritorio, como si así pudiera mantenerlo fuera de mi mente. Me senté y miré la hora. Faltaba poco para que amaneciera. Pensé que lo peor ya había pasado, que la noche se estaba rindiendo. Fue entonces cuando la radio se encendió otra vez, pero esta vez no era estática. Una voz clara, tranquila, dijo mi nombre. Me quedé congelado, con los ojos fijos en el reflejo del vidrio. Afuera, el cielo empezaba a aclararse apenas, y supe, en ese momento, que aunque saliera el sol, esa historia no se iba a quedar en esa noche. Cuando la voz dijo mi nombre, sentí que el aire se me iba del pecho. Miré la radio, esperando que viniera de ahí, pero estaba apagada. La oficina seguía en silencio, solo con el zumbido de las luces y el eco lejano de un camión pasando por la carretera. Me acerqué al vidrio y miré afuera. El cielo estaba gris, ese color indeciso que anuncia el amanecer. Las bombas de gasolina parecían más viejas bajo esa luz, como si la noche las hubiera gastado un poco más. No vi a nadie, pero la sensación de estar acompañado no se fue. Saqué el cuaderno de la bolsa y lo abrí con cuidado. Pasé las páginas hasta llegar a las últimas, buscando algo que me hubiera saltado antes. En una hoja encontré una lista de nombres. Algunos estaban tachados, otros no. El mío estaba al final, escrito con la misma letra temblorosa. Sentí un frío recorrerme la espalda que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. Junto a mi nombre había una hora, 05:10. Miré el reloj. Eran las 05:03. Me dije que era una coincidencia, que cualquiera podía haber escrito eso sin saber quién iba a trabajar ese turno. Un coche apareció en la carretera, acercándose despacio. No tenía las luces encendidas hasta que estuvo casi frente a la gasolinera. Era el sedán oscuro, el del faro roto. Se detuvo en la bomba 3,
exactamente donde el cuaderno siempre marcaba. No bajó nadie. El motor se quedó encendido, igual que la primera vez. Me quedé en la oficina, mirando por la ventana, sin saber si debía salir o llamar a la policía. La radio volvió a chasquear, pero no salió ninguna voz. Miré el reloj otra vez. 0508. Me levanté, con las piernas pesadas, y tomé la linterna. Cada paso hacia la puerta se sentía como si me alejara de algo seguro y me acercara a algo que ya estaba decidido. Cuando salí, el aire de la mañana me golpeó la cara. Caminé hasta la ventana del conductor y levanté la mano para tocar el vidrio. Antes de que lo hiciera, el motor se apagó solo. El silencio fue tan abrupto que me dolieron los oídos. Me incliné para ver dentro. El asiento estaba vacío. No había nadie al volante. En el tablero, el reloj del coche marcaba la misma hora que el del cuaderno. 0510. Di un paso atrás, sintiendo que las piernas me fallaban. Detrás de mí, escuché pasos sobre el asfalto, lentos, arrastrados, como los de antes. Me giré de golpe, apuntando la linterna hacia la bodega y la carretera. No había nadie. Solo la patrulla a lo lejos, detenida en el mismo punto que había visto en las cámaras horas antes. Las luces rojas y azules estaban apagadas, pero la silueta del coche era inconfundible. Miré el cuaderno una vez más. La lista terminaba con mi nombre, pero debajo había una línea en blanco, como si alguien estuviera esperando escribir el siguiente. El sol empezó a asomarse por los cerros, tiñendo todo de naranja. La gasolinera parecía un lugar normal otra vez, como si la noche no hubiera pasado. Pero yo sabía que algo se había quedado ahí, esperando el próximo turno, el próximo nombre. Cerré el cuaderno y lo dejé en el escritorio. Saqué mi teléfono y marqué al encargado. Cuando contestó, solo le dije que no iba a volver. No me preguntó por qué. Colgué y miré una última vez la bomba 3, la bodega, la carretera que se perdía en la distancia. Me fui sin mirar atrás, con la sensación de que, de alguna forma, esa gasolinera seguía anotando todo. Pasaron semanas antes de que pudiera manejar de noche sin sentir que cada luz en la carretera me estaba siguiendo. Cambié de trabajo, de ruta y hasta de horario, pero la sensación de esa madrugada se quedaba conmigo, como si algo de la gasolinera se hubiera venido pegado a mí sin que me diera cuenta. Un día, por curiosidad o por algo más difícil de explicar, busqué en internet noticias sobre esa estación. No encontré nada, ni reportes, ni cierres, ni notas de sucesos. Era como si ese lugar no existiera para nadie fuera de los que habían pasado por ahí de noche. Me encontré con el encargado meses después en una tienda del pueblo. Me vio primero, se detuvo en seco y me preguntó si había tirado el cuaderno. Le dije que no. Asintió, aliviado y preocupado al mismo tiempo, y me dijo que así era mejor. Le pregunté cuántos nombres había en esa lista. Bajó la voz y miró alrededor antes de responder. Dijo que no lo sabía con exactitud, porque cada cierto tiempo aparecía una hoja nueva, como si alguien la hubiera dejado ahí durante la madrugada. Esa noche no dormí. Pensé en la línea en blanco al final de la lista, en la bomba 3, en el coche sin conductor. Pensé en todos los que habrían pasado por esa carretera sin saber que alguien, o algo, los estaba anotando. Volví a pasar por esa zona tiempo después, de día, con el sol alto y la carretera llena de tráfico. La gasolinera seguía ahí, igual que siempre, con coches entrando y saliendo, gente comprando refrescos y niños corriendo alrededor de las bombas. Me detuve un momento en la orilla del camino, solo para verla de lejos. La bodega estaba cerrada, la bomba 3 ocupada por una camioneta familiar, y nadie parecía notar nada fuera de lugar. Me di cuenta de que, para todos los demás, ese sitio era solo una parada más. Arranqué y seguí manejando. No miré por el retrovisor. No quise ver si algo se quedaba atrás. Pero, desde entonces, cada vez que paso por una gasolinera de noche, busco sin querer una luz parpadeando, una libreta en el mostrador, una línea en blanco esperando un nombre. Porque hay turnos que no se terminan cuando sale el sol, solo cambian de persona.